darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el evento del día de hoy. Agradecer al maestro José Antonio González Castro, amigo, maestro, mentor, socio, claramente un gran referente e inspiración para muchos de nosotros que estamos en el juego en la materia fiscal. Bienvenido, profe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a iniciar de lleno, profe, porque hay mucha gente que se quiere meter, pero si me espero a que se metan todos, nos van a dar 15 minutos. Entonces, yo creo que vamos a ir arrancando. Yo creo que podemos ir arrancando, profe. Sean todos bienvenidos. Les quiero comentar, este evento dura aproximadamente una hora, hora y media. No es curso, no es webinar. Literalmente quisimos hacer este evento porque allá afuera, jóvenes, no sé si sean contadores, abogados o tengan sus despachos o trabajen para alguna empresa, etcétera, pues allá afuera hay muchas dudas respecto de reciclo personas físicas. Entonces, este evento lo hicimos con la única intención, tal cual, de poder resolver algunas dudas y poder acompañarlos en este estudio del reciclo 2026 para personas físicas. Claro que también pueden caber las preguntas sobre personas morales, reciclo, pero la intención es que hoy nos vayamos respondiendo preguntas. Así que, profe Toño, pues bienvenido. No creo, no sé si quiera hacer algún comentario previo y si no, nos arrancamos, ¿cómo no? Sí, Lalito, muchas gracias. Igualmente es un honor estar contigo, compartir con toda la audiencia este evento que realmente, como bien señalas, hay una serie de dudas allá afuera, pero creo que lo más importante es que si no están presentando correctamente las declaraciones, van a tener alguna situación contingente frente a una posible revisión de la autoridad. Así es que sean, por favor, propositivos, sean realmente transparentes con sus preguntas. Aquí nadie les va a criticar esa duda. No hay preguntas sencillas, todas son importantes. Así es que adelante, Larito, por favor, y gracias por la invitación. Listo, perfecto. Pues equipo, también sean bienvenidos. Está con nosotros todo el equipo de Núñez Bautista Despacho, quien hace posible este evento. Así que somos alrededor de 50 personas en este momento y estamos arrancando. Así que, por favor, quien tenga la primera duda de reciclo, quien tenga la primera pregunta, será un placer atenderlos. Y de hecho, profe, para abrir boca, Sí, le quiero hacer un comentario. venga. Una persona moral, bueno, se da de alta una persona moral en el SAT, ¿sale? De inicio, profe, de inicio, cuando se da de alta la persona moral, de inicio, los ejecutivos del SAT le mencionan a los socios que es por obligación ser reciclo, tener que ser reciclo. Entonces, en primera instancia, tal vez la primera pregunta es, de inicio, ¿es obligación de las personas moral inscribirse como reciclo? Punto número uno. Luego, profe, punto número dos. Dadas las obligaciones de las personas morales en las que por ahí tenemos una posibilidad de estar relevados de contabilidad electrónica y de DIOT, los socios preguntan, oye Lalo, entonces yo no necesito llevar contabilidad conforme a normas de información financiera. Con eso podemos arrancar, profe Toño. Equipos, todos los que nos están escuchando, quienes están presentes, por favor, ya comiencen a poner sus preguntas, porque en el orden que las vayan poniendo, las vamos a ir respondiendo. Adelante, profe Toño. Claro, bueno, pues gracias por la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, mira, mi punto de vista es el siguiente. No hay que perder de vista que Reciclo, persona física, nada más para tener un contexto, Lalo, de acuerdo al artículo 113, letra E, es una opción tributar en ese régimen persona física, siempre y cuando cumplan los requisitos que establece la misma ley. Y uno de los requisitos más emblemáticos, ¿cuál es? Que no sea socio de otra persona moral y que desde luego no rebase 3.5 millones de pesos. Entonces, es opción. Ahora, es importante esto porque de acuerdo al artículo 6 del código, último párrafo, menciona que una vez ejercida la opción en el ejercicio, ya no se puede cambiar en ese mismo ejercicio. Diferente sería que de acuerdo al artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta, que curiosamente está dentro del capítulo de estímulos fiscales, nace el régimen de reciclo persona moral. La persona moral, si cumple también los requisitos, y uno de ellos es que no rebase 35 millones, es
obligación tributar como reciclo persona moral. Sin embargo, cuando es un ejercicio de inicio de actividades, yo diría que si se tiene una estimación que no va a rebasar los 35 millones de pesos y que sus socios no sean a su vez socios de otras personas morales que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, desde luego puede inscribirse como reciclo persona moral. Sin embargo, si de entrada prevé que va a rebasar los 35 millones de pesos, ¿de acuerdo? No tiene que tributar como reciclo, sino como régimen general. En conclusión, la autoridad no tiene por qué sesgar esa mecánica de inscripción toda vez que estoy iniciando actividades, Lalo. Así es, y de hecho también por ahí tenemos la propia ficha de trámite que cuando nosotros en el inicio de ejercicio estimemos que vamos a tener ingresos superiores a 35 millones de pesos o que alguno de los socios o accionistas está en imposibilidad porque va a ser además socio de otras sociedades mercantiles, pues la propia ficha de trámite nos da la posibilidad de que llenando el cuestionario podamos escoger si vamos para reciclo o si vamos para régimen general de ley. Listo, profe. Primera pregunta. A ver, Después, nada más adelante, quiero hacer adelante. una precisión, Sí, porque la audiencia creo que está ávida de ese tipo de comentarios. Bueno, a propósito de cuando nació Reciclo Persona Moral, en el año siguiente, Lalito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando, por ejemplo, de personas morales que están tributando en el título 2 que por los requisitos que están los 35 millones y demás, se tiene que tributar como reciclo. El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que si yo soy persona moral, sociedad civil, ¿de acuerdo? Y estoy como reciclo, no puedo deducir los anticipos a los anticipos a los miembros de sociedad civil, situación que es muy delicada. Diferente sería estar en régimen general y de acuerdo al artículo 25, fracción 9, sí podría deducir esos anticipos, Lalo. Nada más como comentario. bueno, profe, y aprovechando precisamente ese comentario, si Sí, soy sociedad civil y derivado de sociedad civil, entendemos que siendo reciclo, no puedo hacer deducible los anticipos a miembros, a socios de sociedad civil, ¿puedo hacer deducible los pagos que se le hagan por concepto de asimilables? sí, claro, sin problema, pero no hay que perder de vista, Lalito, que los honorarios que en este caso se le pagan, mejor dicho, bueno, sí son honorarios asimilables a salarios, no hay que perder de vista que el artículo 94 menciona 7 supuestos de asimilables a salarios y uno de los supuestos que acabo de mencionar es precisamente la fracción segunda. Por lo tanto, habría que identificar si estamos en la fracción segunda como anticipos como tal, no son deducibles, pero si llegado el momento le pagas bajo otra modalidad de asimilables a salarios, por ejemplo, honorarios opcionales u obligatorios asimilables a salarios, considero que es prudente la deducción en los términos del artículo 208 de la propia ley del impuesto a la renta. Muchísimas gracias, profe. Y ya nada más terminando este par de preguntas, porque ya empezaron a poner sus preguntas. Les agradecemos en verdad a todos. Ya somos casi 70 personas. Y profe Toño, también invitarlos a que prendan sus cámaras, a que nos acompañen. Claro, claro, claro. Esta es una plática informal. Pueden prender sus cámaras, pueden prender sus micrófonos y entrar con gusto a la plática. Pero para terminar esta pregunta, profe, respecto de la persona moral reciclo. Sí. ¿Es o no obligatorio? ¿Se debe o no considerar trabajar de conformidad a las normas de información financiera? Muy buena pregunta, ¿eh? Una de las cuestiones, entrando ya en materia, Lalito, y creo que hay que disfrutar este evento, hay una regla, como bien decías, y si me permites, voy a expresarla, que es la regla 3.13.17, donde dice que si soy reciclo persona físico, persona moral, estoy relevado de enviar la DIOT y de enviar la contabilidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Sin embargo, no hay que perder de vista que reciclo persona física puede ser una actividad empresarial, que quede claro, y reciclo persona moral, ¿de acuerdo? También puede realizar la actividad empresarial o prestación de servicios. ¿Por qué digo esto? Porque las normas de información financiera, independientemente que suban o no contabilidad electrónica, sí están obligados a llevar contabilidad de acuerdo con las normas de información financiera. Que quede claro, ¿eh? La ley no me dice en ningún
un lado que debo de aplicar textualmente las NIT. Sin embargo, hay una jurisprudencia, amigos, que viene de agosto del 2011, donde me dice que para efectos de el registro contable debo de aplicar la normatividad, que es la norma de información financiera, para que procedan en su caso las deducciones. Y ya dejo el comentario, Lalito. Muchísimas gracias, profe. Además, jóvenes, de que no se les olvide que si siendo persona moral reciclo, sí estamos y sí tenemos que considerar las normas de información financiera, también no se olviden que hay un artículo que, si bien es cierto, habla con respecto de las operaciones con partes relacionadas, que es el artículo 180. Revisen por favor el artículo 180 en su último párrafo, en donde menciona que tratándose de ingresos, tratándose de gastos, tratándose de utilidades, tratándose de resultados, todo se debe manejar, ahí sí lo comenta expresamente, profe, de conformidad Ujú. con las normas de información financiera. ¿Sale? Ok. Entonces, muy bienvenidos también, ya estoy viendo a mi equipo, ya estoy viendo también a Lynn, a la contadora Tere Chávez, saludos, espero que puedan prender sus camaritas a todos, equipo NBD. También les quiero agradecer a todos los que se están integrando, profe, hay una fila larga, así que tengan un poquito de paciencia, tengan un poquito de paciencia. Por favor, pregunten mucho, profe. Y a propósito de preguntas, ya comenzaron las preguntas, profe, y vamos a Sí. comenzar si le parece. Adelante, adelante, por favor. Bueno, hace rato usted comentaba que le gustaría saber de dónde se conectan. Bueno, pues le mandan saludos desde Córdoba, Veracruz. Ah, perfecto. Lucía. Saludos hasta Veracruz. Dice Ivette, una persona física solo se dedica a sembrar azúcar. Bueno, solo se dedica a azúcar, ¿no? Una persona física solo se dedica a sembrar azúcar. Y una persona moral azucarera le compra toda esa siembra. La pregunta es, ¿qué obligación tiene la persona física, ya que esta persona que vende azúcar aún no se da de alta en el SAT? Bueno, hay que aclarar lo siguiente, jóvenes, que hoy por hoy con la reforma fiscal de operaciones simuladas o inclusive comprobantes falsos, donde se modifica una serie de artículos dentro de todos ellos, el artículo 29 letra A, que son los requisitos de los comprobantes, el artículo 42 facultades de la autoridad fiscal, el artículo 49 bis, el procedimiento para revisar la posibilidad de que sean comprobantes falsos, todos ellos del código. Hay que establecer, y desde luego en referencia al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que cualquier persona física o cualquier persona moral que realice una actividad empresarial o prestación de servicio está obligado de inicio, Lalito, a darse de alta en el RFC. De lo contrario, si hay operaciones entre esas dos entidades o dos personas, inclusive puede caber la posibilidad de que aun y cuando no sean partes relacionadas como tal, por no tener la administración, el control y demás, por el hecho de comprarles el 100% de los productos, sí puede considerarse la posibilidad de que sean una parte relacionada. Por lo tanto, tendrían que hacer el estudio de precios de transferencia. Y si yo compro a esa persona física y no está registrada en el RFC, de entrada puede considerarse como una operación simulada. El gasto o la compra como tal no es deducible y desde luego podemos caer en una situación contingente. ¿Por qué razón? Nada más recordar, amigos, que el día 26 de enero de este año, la autoridad publicó el famoso Plan Maestro, que ya tiene muchos años. Y una de las contingencias de ese Plan Maestro es que puede mandar auditorías cuando no se acredite la compra del bien, ¿de acuerdo? Que en su momento se va a vender. Por lo tanto, podríamos caer en esa situación contingente, Lalito, aun y cuando haya flujo de efectivo, no tener la factura, finalmente podemos caer en esa situación contingente. Además, profe, de que de conformidad con el artículo 27 del código, tenemos estas obligaciones respecto de los contribuyentes ante el RFC. Y recordemos que estas obligaciones prácticamente las podemos dividir en tres. Tenemos la obligación en identificarnos en nuestra persona, soy física, soy moral, identificarnos en nuestro domicilio, super temazo, domicilio fiscal, e identificarnos también en nuestra situación fiscal, en nuestra situación contable. Y no se olviden, jóvenes, que así también, de conformidad con el artículo 28 del propio Código Fiscal de la Federación y el 33 del reglamento, todos los avisos en materia de RFC, incluyendo el alta, la inscripción, modificaciones, forman parte de la contabilidad, forman parte de la contabilidad. Muchas gracias, profe. Aquí tenemos Con gusto. otras preguntas.
Y dice Gabriel Álvarez, las personas morales, sociedad civil, tienen partes sociales. Los que forman parte de las sociedades civiles pueden ser recicos, o sea, las personas físicas que son socios de sociedades civiles pueden ser recicos. Sí, mi punto de vista es que sí, Lalito, porque ya decía el artículo 206, si hablamos de persona moral reciclo, dice de que no pueden ser reciclo si los socios fueran socios de otra persona moral que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, también abundando en la respuesta, hay una regla miscelánea en particular, Lalito, que dice que yo puedo inclusive ser una SOCAP, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, o puede ser una persona moral donde yo sea socio con requisitos muy puntuales y aún así siendo socio de estas personas, ¿de acuerdo? O sociedad cooperativa de producción, puedo seguir tributando como reciclo sin mayor tema. Pero contestando la pregunta, yo persona moral, si mis socios son a su vez socios de sociedades civiles o asociaciones civiles, de acuerdo al artículo 206, sí pueden tributar en reciclo sin mayor tema. Sí, de hecho también es importante comentar, profe, si tú eres socio de una sociedad civil, puede ser persona, puede ser reciclo, pero también otra pregunta que nos han formulado, profe, es que si puede ser reciclo tanto la sociedad civil como los socios o accionistas de sociedad civil. O sea, reciclo, reciclo. Fíjate, si el socio, si el socio como tal, hablando de la persona física, es socio de una persona moral, ahí sí, la persona física no puede ser reciclo. La persona moral sí, pero el socio no, de acuerdo al artículo 113 de la misma ley del impuesto a la renta. Perfecto, gracias, profe. Creo que por ahí tenemos uno de mi equipo. Aline, por favor, adelante, con gusto. Buenos días. Hola, profesor. Bueno, yo Hola. tengo una consulta. Eh, si tengo una persona física que es reciclo y pues ahora sí que desde que se dio de alta en reciclo no ha presentado declaraciones mensuales, Ujú. pero en la opinión solo le pide la anual, ¿ahí tendría que presentar las declaraciones provisionales o solo que se vaya al anual? Ok, muy buena pregunta, Lynn. Saludos y gracias. Miren, les comparto. De acuerdo al artículo 113, letra F de la ley del impuesto a la renta, los reciclos personas físicas, que quede claro, están obligados a presentar declaración anual. Que quede claro. Sin embargo, hay una regla que viene desde octubre del 2024, Aline, que es la regla 3137. Esa regla está vigente. Y en esa regla se establece lo siguiente. Número uno, los reciclos personas físicas están obligados a hacer pagos mensuales que se van a considerar como definitivos. Y esa misma regla dispone que están relevados, ese es el nombre técnico de presentar declaración anual. Entonces, reciclo persona física no presenta declaración anual. Sin embargo, un comentario importante, al ser persona física, Aline, de acuerdo al mismo artículo 113, letra E, puede tener ingresos que van de la mano con reciclo, que son salarios e intereses, pueden convivir con reciclo, y por esos dos tipos de ingresos sí está obligado a presentar declaración anual. Cuidado con este concepto, ¿eh? En los términos del artículo 98, fracción tercera, inciso A de la ley de renta. Sin embargo, los únicos que pueden presentar declaración anual al IN son los que están, y perdón por ser muy técnicos, en dos reglas, la regla 3.13.20 y 3.13.21, que son personas físicas, reciclo, pero que tengan ingresos en copropiedad. Ellos tienen la opción de presentar declaración anual. Sin embargo, cuidado con esto, porque hay mucho que platicar. El artículo 17H bis, fracción primera del código, dice que si el reciclo, persona física, hablando de reciclo, que se modificó, por cierto, esa fracción para este año, no presenta tres o más declaraciones de manera consecutiva o de manera, bueno, no consecutiva, se le puede restringir el certificado de sello digital y puede salir, y ojo con esto y termino el comentario para no abusar, y puede salir el reciclo, porque ahí les dejo inclusive en contexto.
Salió hace más o menos un mes, mes y medio, una jurisprudencia que dice que si no reúne los requisitos para tributar como reciclo, te tienes que regresar desde enero a tributar como régimen general de ley. Y desde luego, ahí choca con otra regla miscelánea, y si quieren lo platicamos. Pero ese sería mi comentario, Ali. Ok, gracias, profe. Con gusto. Para todos los que nos están escuchando, igual y hay muchos estudiantes, profe, a lo mejor no todos estamos versados sobre el tema de las reglas misceláneas, solamente comentarles que para efectos de la materia que estamos hoy platicando, que es reciclo, estamos hablando de reglas misceláneas precisamente del capítulo 3.13, 3.13 que está enfocado al régimen simplificado de confianza. Entonces, le quiero pedir también a mi equipo que cuando el maestro José Antonio o su servidor mencionamos alguna regla, como la 3.13.17 o las que hemos estado mencionando, las puedan compartir en el chat para que las tenga también la gente y también se animen a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. de aquí también otro par de comentarios, profe, respecto de la pregunta que hace Aline. Fíjese muy bien, profe, porque finalmente esto ya es la práctica, ¿no? Esto ya es la práctica. Si nosotros, profe, sacamos la constancia de situación fiscal, dice régimen simplificado de confianza, profe, ¿sale? Sí, Ahora, ¿qué pasa? La persona física no ha presentado declaraciones, como dice usted, simultáneamente. En teoría, estamos en uno de los causales para dejar de ser reciclo. sí, sí. ¿Cómo nos dimos cuenta además? Porque aunque en la constancia de situación fiscal dice reciclo, en el momento de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, profe, dice sin obligaciones fiscales. Ok. Ujú. Claramente ahí tenemos un caso de irregularidad. Bueno, ¿qué fue lo que resultó? Que en el momento que quiso regularizar esa situación de la opinión, pues salieron las declaraciones que estaban pendientes y, profe, en ese momento lo sacan de reciclo. Claro. Que nada más déjame precisar, Lalito. Yo mencionaba una jurisprudencia que inclusive se las podemos compartir, ¿de acuerdo? Que dice que cuando no cumplamos con los requisitos de tributar como reciclo, y toda vez que el impuesto sobre la renta es un impuesto federal anual, y al no ser reciclo, me tengo que regresar desde enero a tributar como régimen general de ley. Cuidado con ese detallito, ¿eh? Que va de la mano con una regla miscelánea, y voy a ser un poquito más tranquilo para que capten la idea, con una regla miscelánea que es la regla 3.13.5, que léanla con detalle. ¿Me explicó? Y eso representaría una contingencia. ¿Por qué razón? Porque al no ser reciclo, si han hecho el cálculo entre reciclo y actividad empresarial régimen general de ley, prácticamente hay una diferencia en impuesto poquito más de 1 millón de pesos, ¿eh? Cuando reciclo, recuerden que puedo tributar hasta 3.5 millones de pesos siendo persona física, y si le aplicamos la tasa máxima que es el 2.5, pues el pago de ICR anual serían 87,000 pesos, Lalito. Vean la diferencia de ser reciclo o régimen general de ley. Sin embargo, también cuando nace de reciclo, porque luego el contador o el empresario es muy astuto. Nació una modificación en el artículo 108 del código, desde luego se anexa un inciso J, que nos habla ese artículo delito de un delito llamado defraudación fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero ser honorarios, si yo quiero ser arrendamiento, actividad empresarial o inclusive salarios que unos lo han hecho, los dan de baja como asalariados y los meten al régimen de reciclo, pero eso se llama simulación. Eso no puede ser. Y estamos cometiendo un delito de defraudación fiscal. Claro, adelante, Aline, otra pregunta. Bueno, es relacionado a lo que me respondió el profe. O sea, en que me daría cuenta si me sacaron de reciclo cuando ya en la constancia aparezca que estoy en otro régimen, porque en el caso que dijo Eduardo, pues al final la opinión salió sin obligaciones fiscales, pero Mm. seguía en la constancia con el régimen de reciclo, ¿no? Bueno, eso fue lo que entendí.
Sí, es que mira, la autoridad, Aline, en su momento, no te va a dar, no te va a notificar si estás en una o en otra causal de reciclo. O sea, no te lo va a notificar porque no hay que perder de vista que la aplicación de la ley es estricta. Artículo 5, primer párrafo del código. Por eso he hecho mucho énfasis, Aline, en los requisitos para hacer reciclo 113 letra E, hablando de persona física. Por lo tanto, bien decía Lalo, si tú, por ejemplo, dejas de presentar pagos mensuales, ¿de acuerdo? Dejas de expedir comprobantes fiscales o rebasas los 3.5 millones de pesos, que son las tres causales importantes para dejar de ser reciclo, es por eso que inclusive la autoridad puede considerarse sin obligaciones fiscales porque realmente estamos en una situación rara en el sentido de que la misma autoridad no sabe a ciencia cierta si eres reciclo o actividad empresarial. Por eso, desde mi punto de vista, uno como contador, como asesor debe decir, lamentablemente, si estás en este supuesto, tributa como régimen general de ley, ya no como reciclo. Sin embargo, mucha gente se la juega y dice, pues hay que hacer las cosas como si fuera reciclo, pero eso te lo puede observar tarde o temprano el SAT porque no reúne los requisitos de ley. Sí, es un error muy grande, Aline, y todos los que nos están escuchando, es un error muy grande el comentario de que si la autoridad no se da cuenta, entonces nosotros hacernos de la vista gorda. No. Claro, Si somos estudiosos de la materia y sabemos que una de las causales para salir de reciclo persona física, además de tener ingresos superiores a 3.5 millones de pesos, que por cierto, profe, hay mucha sí, pregunta respecto de qué sí suma a esos 3.5 millones como ingresos adicionales y qué no suma a esos 3.5 millones de pesos como ingresos adicionales. El comentario a lo que voy, Aline, es precisamente que si tú, estudiando la materia fiscal, sabes que además del superar los ingresos, el no cumplir con tus obligaciones fiscales es la salida de reciclo, aunque la autoridad fiscal no se haya, perdóname la expresión, dado cuenta, tú debes de considerarlo régimen general. claro, ¿Sale? claro. Bien. Hay preguntas adicionales, profe, entonces pues vamos a darle. Muchas gracias por preguntar. Mire, profe, ya, ya vamos Gracias. la media hora del evento, ¿eh? Sí, Listo. qué rápido, ¿eh? No, y espero que les esté gustando el evento a los Pero nada participantes. más para precisar, Lalito, si me permites, Por favor. cuando ahorita mencionaste qué conceptos pueden jugar o no jugar para saber si estoy en reciclo o no, hay dos comentarios importantes y le voy a bajar un volumen para que no sea tan rápido. Ya lo decía. El mismo artículo 113 letra E, dispone de manera puntual que reciclo, que pueden ser honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, puede convivir con salarios e intereses. ¿Queda claro? Siempre y cuando la suma del total no rebase 3.5 millones de pesos. Sin embargo, hay una regla miscelánea que es la regla 3.13.4, ahí para que la pongan el equipo, Lalito, que dice que yo puedo tener de manera adicional ingresos exentos, por ejemplo, venta de casa, habitación, entre otros, y puedo seguir siendo reciclo. Ahora, aclaro. También hay otra regla miscelánea que habla, por ejemplo, de reciclos agapes, personas físicas, que dice que yo puedo tener ingresos de acuerdo a la fracción cuarta del 93, que son ingresos por pensiones o jubilaciones, ¿de acuerdo? Y puedo seguir tributando como reciclo. Entonces habría que ver cuál es el supuesto del contribuyente para calificar o no como reciclo. Ahora, los voy a dejar así con la boca abierta. Y no me lo tomen a mal. ¿Por qué razón? Porque vamos a pensar, Lalito, que yo soy honorarios. ¿Me explicó? Claro. Y que yo, por ejemplo, tengo un coche ya de años pasados. ¿De acuerdo? Vean lo que voy a decir, amigos. Y al ser honorario estoy en reciclo. Y vamos a pensar que este año vendo mi coche. ¿Estamos de acuerdo? Aun y cuando el coche pueda estar exento en materia de ICR, y estoy citando el artículo 126 de la ley de renta, de acuerdo al mismo artículo 113 letra E, sorpresa, dejo de ser reciclo. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso diferente a los honorarios, arrendamiento y actividad empresarial. No sé si estés de acuerdo conmigo. Profe, qué aclaración tan importante porque esta operación es más común de lo que creemos. Si eres persona física reciclo y vendes un automóvil,
Por el hecho de tener este ingreso diferente a tu actividad de reciclo, sales de reciclo. Las únicas posibilidades para que siendo reciclo y tienes ingresos diferentes o ingresos adicionales para que no se consideren dentro del global de los 3,5 millones, como bien comentaba el maestro José Antonio, hacemos referencia a la regla miscelánea 3.13.4. ¿Cuáles son estos ingresos que no se consideran dentro de reciclo? Enajenación de casa habitación, donativos, indemnización, adquisición por prescripción, premios e incluso planes personales de retiro. De ahí, todo lo demás sí deberíamos de considerarlo como independiente de reciclo y estamos en esta posibilidad de salir de reciclo, profe. Claro, ahora nada más para aclarar, porque realmente creo que las preguntas de Aline son muy precisas. Aline, si me permite, Lalito, y con el respeto de todos. Por favor, por favor. La regla, Aline, la regla que de alguna manera acredita lo que yo platicaba, es la regla 3.13.22. Y en esa regla dice, en el segundo párrafo, y voy a leer dos rengloncitos, Lalito, dice. En el caso que los citados contribuyentes, hablo de personas físicas reciclo, no se ubiquen en los supuestos para tributar en el régimen simplificado de confianza, escucha esto, Aline, la autoridad podrá, ojo, podrá, ¿de acuerdo? Actualizar sus obligaciones fiscales para ubicarlos en el régimen de los ingresos por actividad empresarial. Entonces, esto confirma de alguna manera lo que he dicho, Aline, que la autoridad se puede o no dar cuenta y con eso constato mi decir. Por lo tanto, el deber ser es que el contribuyente, siendo muy empático, tribute como régimen general de ley. Y si ya tributó unos meses como reciclo y hizo pagos, esos pagos los puede acreditar contra el ISR, pago provisional, régimen general de ley. Ok, muchas Gracias, gracias, profe. profe. Con gusto. Tenemos otra pregunta y es precisamente también de Jürgen. Dice, hola, buenos días. En cuanto al entero de retenciones por reciclo, Sí. en ISR está el rubro de actividad profesional y reciclo. Sin Ujú, embargo, para el entero del IVA, el ujú. aplicativo no muestra un nodo que diga específicamente reciclo. ¿Cuál es la forma de enterar la retención de IVA cuando estamos en reciclo? Por ejemplo, reciclo arrendamiento. Ok. Mira, mi estimado Jürgen, es muy buena tu pregunta, pero déjame ser muy transparente y a lo mejor un tanto fuerte. No hay que perder de vista que Recico, que es el régimen fiscal, incluye la actividad de honorarios. Puntualizo honorarios, arrendamiento y puntualizo arrendamiento y actividades empresariales. Y desde que salió Recico, la ley del IVA no se modificó, no Claro. se modificó. Entonces ahí viene parte de la respuesta. Por lo tanto, si yo soy reciclo por honorarios y tú me retienes como sociedad civil o persona moral, ¿dónde vas a enterar la retención mía? Que inclusive, ojo, soy reciclo, pero mi actividad es honorarios. Entonces la tienes que enterar en IVA retenido, sorpresa, por honorarios. No sé si queda claro. O Que sea, en estoy el siendo supuesto que, demasiado obvio. claro, que en el supuesto que aquí pregunta, dice, por ejemplo, reciclo arrendamiento, pues es IVA Claro, arrendamiento. claro. Diferente la retención de ICR, Lalo. Claro. Porque el Sí. artículo 113 letra J, dice que, ojo, y espero que no se confundan, ¿eh? Para lo que es honorarios, siendo reciclo, arrendamiento, siendo reciclo y actividad empresarial, les tienen que retener el 1.25%, a los 13, ¿queda claro? No, ¿A entonces, los nada más tres? para que no haya Sí. dudas, amigo, que eso inclusive en el pago de retención, en el entero de retenciones, lo están enterando de manera incorrecta. Pero Es bueno, correcto, es bueno, correcto. Estamos enterando una retención que no corresponde y dejando de pagar una que sí corresponde. exacto, exacto, Y aguas porque la autoridad no se va a fijar en la retención que no procedía. Se exacto. fija en la retención que sí procede y te la va a cobrar con actualizaciones y recargos. Y ahora yo les preguntaría, no sé si les ha pasado en el ejercicio, si en verdad la propia plataforma te permite hacer la compensación de pagos de lo indebido. ¿De Que por acuerdo, eh? cierto, Lalito, como valor agregado, ahorita le damos la palabra a Hatsiri, que por cierto, amigos, ahorita que estoy preparando una serie de materiales, debo decirles que el anexo 7 de la resolución miscelánea
que es criterios normativos de la autoridad fiscal. Apúntenle por ahí. Hay un criterio que es el 26 diagonal Código Fiscal de la Federación que define, nada más para que lo chequen, Lalito, lo que es un saldo a favor y un pago de lo indebido, ¿eh? Que mucha gente se confunde uno Por con supuesto, otro. claro. ¿Queda claro? Y un pago de lo indebido es cuando tú haces un entero de una contribución que no te aplica, que no te corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Y un saldo a favor es por mecánica de ley que procede la devolución de ese o compensación, llegado el momento, de ese saldo a favor. Nada más como valor agregado, Lalito. Claro que sí, profe. Ya vamos para allá, Hatsiri. Nada más también hago un último comentario, porque, profe, se prohibió la compensación universal ya Sí, desde hace sí. algunos años, pero 2019, jóvenes, para ser exacto. para ser exactos, pero jóvenes, vamos a tocar un trasfondo que es la compensación universal, sí, cuando se refiere de un impuesto contra el mismo impuesto. Claro, ¿Esto qué significa, jóvenes? Que tratándose de saldos a favor por la determinación, no procede la compensación. No así de los pagos de lo indebido. Ahí se los dejo. No claro. así de los pagos de lo indebido. Ahora sí, Hatsiri, por favor. Buenos días, profe. Hola. Respecto a dándole continuidad a la pregunta de Jürgen, entonces para el envío de DIOT Ujú. se estaría usando la clave 06, que es arrendamiento. Sí, claro, claro, claro. Sí. Ahora, nada más aclaro un detalle, Hatsiri. Recuérdense ustedes que el envío de la DIOT de entrada estamos obligados de acuerdo al artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA. Sin embargo, para no confundir los Hatsiri, ya decía que la regla 3, 13, 17, siendo recicos, porque estamos hablando de recicos, no están obligados a mandar ni la DIOT ni la contabilidad electrónica. Sin embargo, complemento un poquito más y a ver si están de acuerdo. Si, por ejemplo, entonces, si yo soy reciclo y tú eres una persona moral, régimen general de ley, obviamente a mí me vas a manifestar en tu DIOT, ¿estás de acuerdo? Porque tú sí estás obligado. Sin embargo, ya lo platicaba, me vas a retener las dos terceras partes del IVA. O sea, quiero que me vayan siguiendo, ¿eh? Y por mecánica de ley, Hatsiri, el artículo 5, fracción cuarta, te dice que no puedes acreditar todo el IVA hasta en tanto no lo pagues. ¿Me explicó? Sin embargo, en la DIOT que tú vas a presentar, tú me vas a relacionar con el pago del total que me hiciste por honorarios, aunque sea reciclo, por arrendamiento, aunque sea reciclo. ¿Estamos de acuerdo? Por el total. Sin embargo, en el aplicativo de tu declaración del IVA va a venir precargado el total del IVA que tú me pagaste. Por lo tanto, el artículo 6 del código, segundo párrafo, que es una norma de procedimiento, me permite acreditar la totalidad del IVA aun y cuando haya retención. Espero haber sido claro, ¿eh? O sea, todo eso tienes que contemplar precisamente para que no tengas una observación por parte de la autoridad. Porque si se da cuenta el SAT, te va a decir, no procede el acreditamiento para ti porque retuviste impuesto. Por ley, no procede, pero por norma de procedimiento, sí aplica. Y siempre y cuando esté vigente. No sé si fui claro. Sí, 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 muy claro. Ok, Muchas gracias, profe. con O sea gusto. que, o Sale. sea, o sea, en términos de resumen, que si la plataforma lo deja, Adelante. adelante. Bien, dice Antonio Martínez, ¿qué pasa si en, ¿qué pasa si en cada declaración de persona física la retención de ISR de 1.25 es mayor al ISR del mes? Ok, ¿Qué, muy qué bueno. pasa con este saldo a favor? ¿Se puede aplicar contra declaraciones posteriores o el efecto se hace en la anual y está obligado a hacer declaración anual? Dice A Antonio ver, Martínez. mi querido tocayo, Toño, gracias. Miren, yo creo que tienen que tener bien presente esto, porque lo contrario están haciendo las cosas mal, y perdone, y la autoridad va en busca de irregularidades. Vuelvo a retomar algunos comentarios que le hice a Ali. Número uno, de acuerdo a la regla que por tercera vez la menciono, la regla 3.13.7, reciclo persona física está relevado de presentar declaración anual, no presenta. Esa regla dice que los pagos son mensuales y son definitivos. ¿Queda claro? Por lo tanto,
si de acuerdo al artículo 113 letra J, la retención es mayor del impuesto que tú causes, bueno, hay una regla que es la regla 31334, ¿de acuerdo? Vayan apuntándola, que dice que tú puedes solicitar a más tardar el 17 de enero todos los saldos a favor como si hicieras un ejemplo anual, más no presentar declaración anual, que quede claro, ¿eh? Porque cada pago es independiente y en algún mes pagas el 1%, en otro mes pagas el 1.5, en otro mes pagas el 2%, pero hacer el acumulado anual, a lo mejor pagas el 1%. Entonces, comparado contra lo que tú pagaste, tienes un saldo a favor y esa regla te permite solicitar la devolución de manera anualizada. Espero haber sido claro. Claramente con las consideraciones de la solicitud de saldos a favor. Claro, a través del FED, que quede Eh, claro, ¿eh? Y también considerarlo porque recordemos que si hacemos nuestra solicitud de devolución de conformidad con el 22 del Código Fiscal de la Federación, Sí, ya tenemos jurisprudencia en la que establece que si ésta se niega por parte de la autoridad, la ajá, única manera de obtener este saldo a favor es mediante medios de defensa claro. fiscal. ¿De Que nada más acuerdo? abundando, Lalito, también la regla miscelánea me dice que cuando hay retenciones de reciclo, ¿de acuerdo? No se necesita tener o solicitar por parte de la persona moral Sí, la claro. constancia de ingresos y retenciones, siempre y cuando en el CFDI que yo expido venga, obviamente, esa retención del 1.25%. Exacto. Sí, 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 sí. Luego, dice Ivette. ¿Podemos dar de alta en este mes de junio a una persona física en Recico o hay alguna problemática? Él está iniciando actividades de compraventa de cocos. Él pretende comprarlos directamente con el agricultor y venderlos. Hoy, ¿podemos darlo de alta como Recico en junio? Mi punto de vista es que sí, Lalo, por lo que ya platicaba, que el reciclo persona física es opcional. Y por ejemplo, si tú ahorita quieres a partir de julio, por ejemplo, que ya junio ya estamos centrados, julio, tributar como reciclo, yo no le veo mayor tema, ¿eh? Nada más que aclaro, de enero a junio, si estás en régimen general, por ese ingreso y por ese periodo, sí estás obligado a hacer declaración anual. Y de Claro, julio a diciembre ya no. No sé si claro. queda claro. Y ya decía que el último párrafo del artículo 6 del código dice que una vez ejercida la opción, ya no la puedes modificar en el mismo ejercicio. Claro, esto significa que si estás en régimen general y te quieres cambiar a reciclo, lo puedes hacer. Solo debes de Claro, considerar que por el periodo que estuviste de régimen general, sí presentas declaración anual. Y no solamente declaración anual, profe. Por este periodo, todas las obligaciones inherentes, claro, como pudiera ser la propia DIOT o como pudiera ser también la contabilidad electrónica, en su caso. claro, 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 claro. Luego, perfecto. Nos comenta, ya son muchas preguntas. Muchísimas gracias. Y mire, profe, ya son 10 para las 11. Tú échale, Lalito. Dice Marisol. Buen día. Para una persona física reciclo que no ha presentado declaraciones desde mayo de 2025 a la fecha, para retomar la actualización, ya se debe de realizar con actividad empresarial y sería con fecha de 1 de enero del 2025. Sí, lo mismo que le Sí. hemos platicado a Lynn. Sí, y chécate la regla 31322 que ya platicamos. Sí, sí. 3-13-22, así es. Bueno, dice Gabriel Álvarez, resumiendo, las personas integrantes de la sociedad civil que tributan como reciclo pueden estar como reciclos como personas físicas. Sí. Gracias. Bueno, También, a ver, no sé si entendí bien, pero decía, si tú eres un socio de una persona moral de una sociedad civil, la persona moral sí puede ser reciclo, pero la persona física no, ¿eh? no. Sí, justo, que no se confundan. Sí, Si estamos hablando de reciclo física y reciclo moral, la reciclo física puede seguir siendo reciclo, pero la moral ya no. no, al revés, exactamente al revés, Larito. Las dos son reciclo. Bueno, Ahora, en el ejemplo, las dos son reciclo. sí, En pero este entonces, orden, en ese orden de ideas, la persona moral, teniendo socios, porque es una persona moral, ¿estás de acuerdo? claro, claro. Vamos a pensar que somos tú y yo como socios. Sociedad civil, así es. Exacto, pero estamos en reciclo. ¿Queda claro?
Pero nosotros, a su vez, nosotros como persona física, somos socios de otra sociedad civil. Por ejemplo, yo de tu despacho y tú de mi despacho. Claro, de ¿Explicó? manera Entonces, independiente, la sí. persona moral sí puede seguir tributando como reciclo, pero nosotros ya no, porque somos socios de una persona moral. Claro, ya no podemos serlo porque Exacto, somos socios de otra persona moral exacto. independiente. Perfecto, Sí. perfecto. Enrique, buen día, maestros. Si un contribuyente es reciclo, ¿se puede cambiar actividad empresarial en julio 2026? Y y en este caso, partir desde julio del 2026, ¿ya pagaría ISR como reciclo? A ver, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Ya decía, que quede claro, amigos, el reciclo persona física es una opción. Y si ya tienes, ya estás en la opción, ya no la puedes modificar si respetas los requisitos de ser reciclo. Diferente sería cuando rebasas 3.5 millones de pesos, que es una causal, Lalito. Y en esa causal, la regla 3.13.5 dice que vamos a pensar que hoy yo, persona física, José Antonio, ya rebasé los 3.5 millones, ¿de acuerdo? Entonces salgo de reciclo, ¿de acuerdo? Pero ya no, ya salgo porque ya no tengo los requisitos de ser reciclo. Para Entonces hacer tengo que irme reciclo. a régimen general. Ahora, esa regla que dice, la 3.13.5, que si en el año inmediato anterior, hoy 2025, yo estaba tributando como reciclo, ¿de acuerdo? Lo que llevo pagado hasta el día de hoy, aunque haya rebasado los 3.5 millones de pesos, es un pago definitivo. Definitivo. ¿Me explicó? Y a partir del mes que sigue, que es, por ejemplo, julio, ya tributo como régimen general de ley. Sin embargo, el segundo supuesto de esa misma regla dice que si el año pasado, volviendo con el ejemplo, tributé como régimen general de ley, me tengo que regresar desde enero, Lalito, a hacer mis pagos provisionales como régimen general de ley. ¿Por qué? Porque nunca fui reciclo. Pero Claro, entonces todo depende cómo tributaste tú en el año en la, inmediato anterior. sí, si fuiste reciclo, sigue siendo reciclo hasta Claro, que por cualquier situación dejes de ser reciclo. claro, Pero claro. si fuiste actividad empresarial o régimen general, Ujú. te das de alta como reciclo y cambias o te sales de reciclo, en ese momento te tienes que regresar desde enero y Claro. presentando declaraciones complementarias. Y Obviamente, considerando, profe Toño, que ahí sí aplican las deducciones, claro, los que es, que comprobantes. es, que es un tema, ¿eh? Porque muchos contribuyentes no se ocupan por solicitar comprobantes. ¿Queda claro? Y también se las pongo más interesante. Si tú de enero a junio, en mi ejemplo, ya dices CFDIs como reciclos, esos CFDIs se tienen que cancelar. ¿Estás de Sí, acuerdo? Y se sí, tienen que emitir como régimen general de ley, por lo mismo, porque nunca fuiste reciclo. ¿Me expliqué? claro. Profe, tengo aquí también otro cuestionamiento, pero respecto de las deducciones. Ajá, Cuando fui reciclo, o sea, en el ejemplo que tenemos de que de enero a junio fui reciclo, pero me salí porque superé sí, los ingresos. sí, Entonces, en este ejemplo, ya como deducción, porque me regresé desde enero a régimen general, ¿sale? Desde enero a sí, régimen general. sí, sí, Pero todas las erogaciones que yo hice, pues claramente todas las deducciones, todos esos FDIs vienen con mi régimen fiscal como reciclo. sí, ¿Tendría que también sí. solicitar el cambio de régimen Sí, fiscal de todas sí, esas sí, deducciones desde enero? sí, sí, sí. Que Órale. nada más agrego que si hiciste bien los cálculos del IVA, el IVA no se mueve, ¿eh? Que quede Claro, claro, ¿eh? Porque hay otra regla, amigos, que es la regla 3.13.18, que la leanla con detalle, primer párrafo, y dice que reciclo como tal, y espero que no los confunda, persona física, siendo reciclo, no tiene el derecho a deducciones. ¿Están de acuerdo? No claro, tiene derecho a deducciones, pero sí tiene la obligación de conservar los FDI de los gastos. Y aunque no se deduzcan esos gastos, sí procede el acreditamiento en materia de IVA. Sí procede, estamos de acuerdo, siempre y cuando el gasto sea deducible. ¿Sí queda claro? Por eso les decía, aun y cuando te regreses a régimen general de ley, el IVA, si está bien calculado, no tiene cambios. Pero lo que sí va a aplicar, cambiar los FDIs para efectos de presentar pago provisional como régimen general de ley, persona física.
Entonces se solicita la cancelación de mi persona física con que Ajá. cambié a régimen general, así como de mis Sí, proveedores o a quien les haya pagado que me claro. emitieron los FDIs con recíjoles. Híjole, Sí. qué cambiazo. Bueno, muchas gracias, profe. Aquí José también tenía una pregunta. Adelante, José, fuerte, por favor. ¿Tenía o ya o tiene? No, Es que bajó el brazo, entonces ya no sé, pero no. adelante, José. Excelente día, profe Toño. Mira, Hola. aquí una duda respecto a los servicios de hospedaje. He observado que una persona está inscrita en el régimen Recico, nos emite algunas facturas por el servicio de hospedaje aplicando la retención del 1.25, Sí. pero en otras facturas no emite igual la retención. Aquí, ¿cómo se puede entender el caso para entender que en unas facturas sí lleva la retención y en otras no se considera? Bueno, muy buena pregunta, José. Mira, te recuerdo, en cualquiera de los regímenes que pueden estar como reciclo, persona física, honorarios, que ahí no entra, arrendamiento, que ahí no entra, Ujú. y actividad empresarial, que ahí sí entra. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Si siendo actividad empresarial los servicios de hospedaje le facturas a una persona moral, sí y solo sí se te tiene que hacer la retención del 1.25% en los términos del artículo 113J de la ley del impuesto a la renta, en todos los casos. ¿Queda claro? Ok. Diferente sería ahí donde viene una confusión, es la retención del IVA. ¿Por qué razón? Porque aún siendo reciclo, honorarios, sí procede la retención de las dos terceras partes, ya lo platicaba. En Sí. arrendamiento sí procede la retención de las dos terceras partes, hablando de reciclos, pero en actividad empresarial no. Y ese es un error que están cometiendo muchos reciclos, Ujú. siendo actividad empresarial que le facturan a una persona moral y aplican retención de ICR 1.25, que sí procede, pero aplican la retención del IVA, dos terceras partes, que no procede. Y con fundamento en el artículo 1, letra A de la ley del impuesto al Del valor IVA, agregado. del IVA. Perfecto. Muchas gracias, profe Con Toño. gusto, con gusto. Y pues en este caso, si quieres hacer deducible esas facturas, pues hay que solicitar la cancelación y la refacturación de manera Claro, correcta. claro. Gracias, gracias, profe. Nos Con- comenta Mariano. Buenos días, soy el CP Mariano. Le saludo desde Monterrey, profe. No, Monterrey, Hola, Nuevo León. Mariano. Hasta Monterrey, un abrazo. Mi pregunta ¿es conveniente que personas físicas que se dediquen a honorarios entren a Reciclo? ¿O hay posibilidad de que más adelante la autoridad los cambie a actividad empresarial, régimen general? Bueno, por eso decía el comentario del 108, el inciso J, Lalito, Sí, porque fíjense, me voy a brincar las trancas. Hoy tú puedes facturar por honorarios o por asimilables a salarios, ¿de acuerdo? Y al final del camino hay una aclaración importante. Siendo cualquier ingreso asimilable a salarios de la fracción 2, 3, 4 y 5, no puede ser reciclo. Que quede claro. Asimilable a salario. ¿Queda claro, claro? sí, sí, sí. Honorario sí, pero Honorarios. ¿dónde está el punto? Que aun y cuando siendo asimilables a salarios, insisto, que no puede ser reciclo, o honorarios, que sí puede ser reciclo, puedes entrar en la presunción, ojo con esto, del artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, donde se preste un servicio y hay alguien que lo reciba, entonces ahí calificas como trabajador, y al ser trabajador, ¿de acuerdo? Puedes caer en el 108 inciso J y estás simulando, porque si tú tributas por asimilables no te aplica o por reciclo tampoco te aplica. ¿Por qué? Porque al final del camino la sustancia es que eres un servicio personal subordinado, sujeto al seguro social, que parece mentira, pero muchos están yendo por ese caminito. Así es que Sí. cuidado, cuidado con este comentario. Perfecto. Muchas gracias, profe. También eh, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Gracias también por tener sus camaritas prendidas. También, si alguien quiere tomar la palabra, por favor, levante la mano. Tenemos preguntas también aquí en el chat y dice la contadora Carmen. Buenos días. Si pago renta y es reciclo, ¿cómo se pagaría la retención de ISR? ¿Como ISR arrendamiento o como ISR retención por servicios profesionales reciclo? Dice que tiene ingresos por arrendamiento.
Dice si pago renta y es de Ok, reciclo, ¿cómo ok. se paga la retención de ISR? ¿Como ISR arrendamiento o como ISR retención por servicios profesionales reciclo? No, 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 tiene que ser como reciclo. El ICR como reciclo. Perfecto. Nos dice Denise, buenos días. Tengo un cliente que es médico Ujú, y está en reciclo. Le van a heredar un local comercial. sí. ¿Puede seguir en reciclo teniendo dos actividades, honorarios por consultas médicas y ahora como arrendamiento por ese local comercial? Cabe mencionar que la suma de ambas no rebasan los 3.5 millones de pesos. Sí, mi punto de vista que sí, sin problema, Lalito, porque al final de camino tiene dos ingresos, honorarios y arrendamiento. ¿Me explicó? Y siempre y cuando no rebase 3.5%, puede ser reciclo sin mayor tema. Sí, 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 claro. Además de que no está descartado dentro de la 313.4 también. Nos Claro. dice Gabriel, entonces Ujú, el ingreso por vender tu coche sí te saca automáticamente de reciclo. sí. Bueno, pusimos el ejemplo del carro, Lalo, pero también puede entrar el ejemplo de una venta de terreno, ¿de acuerdo? Claro. De una venta de un local comercial, de una venta de una oficina, ¿de acuerdo? Es O que que tengas, enajenación de bienes. claro, o que tengas un ingreso, por ejemplo, por dividendos, ¿queda claro? Ahí sales de reciclo, porque los ingresos tienen que ser exclusivos. Por eso la aclaración que hemos hecho. Es como, por ejemplo, profe, también, y fíjese, fue pregunta de un colega, ¿eh? Así que Ujú, sin juzgar, pero tomo el Uber y me dice que él es reciclo, persona física, es reciclo, porque da, pues sí, da servicios contables. Y en ujú, sus ratos libres le pega al Uber, pero en el Uber lo obligan de alguna manera a darse de alta por ingresos por plataformas. ujú, ujú. Entonces la pregunta es, ¿puede seguir siendo reciclo? No, no, definitivamente. Cuando tú tengas algún ingreso por Exacto. plataformas, ¿de acuerdo? En ningún caso, pero que quede claro, en ningún caso puedes tributar como reciclo. Por eso hay una regla, Lalito, que hemos platicado de manera incansable, que si no me equivoco, es la regla, déjame recordar, la regla 2.12.13, si no me equivoco, donde menciona 2.12.7, donde menciona que puedes tener ingresos adicionales a plataformas. ¿De acuerdo? Y aunque tengas plataformas, sumas el total y vas a tributar como régimen general de ley, pero no como reciclo. Vámonos fuera de reciclo. Dice Marisol, ¿es correcto cambiar de reciclo a actividad empresarial? ¿De reciclo a mitad del ejercicio solo porque el cliente lo decide? Si No, es el no. caso, bueno, dice, si es el caso, al mandar la declaración de mayo, el aplicativo pide capturar los pagos provisionales en reciclo, pero desde mi punto de vista, no sería correcto a menos de que acumulemos los ingresos de reciclo. ¿Esto sería posible? Pues ya lo platicamos, nada más hay que ver Claro. en qué supuesto está de acuerdo a la regla 3.13.5. Ahora, nada más sumando, Lalito, sumando. Hay una regla diferente a reciclos, que es la regla 2.5.13. Apúntela, 2.5.13. Y esa regla dice que cuando la autoridad se dé cuenta que ya no reúne los requisitos para hacer reciclo, ojo con esto, esa regla dice que la autoridad fiscal ahí sí estará obligada a hacer el cambio de régimen fiscal de reciclo a régimen general de ley. Así es, así es, así es. Perfecto, profe. También por aquí tenemos un comentario de Jonathan, nuestro Ajá. socio en materia de defensa. Ajá. Amigo Jonathan, no sé si estés por ahí, no sé si quieras compartirnos tu comentario respecto de la Suprema Corte, lo que nos comentas, la jurisprudencia. Si por ahí estás, si no, nada más les comento, no, es que no lo veo. Amigo, si estás por ahí, a ver si puedes tomar el micrófono, pero si no, les comento, Jonathan Medina, que es nuestro abogado socio en materia de defensa, está compartiendo en el chat precisamente, está compartiendo la tesis respecto de la diferencia entre pago de lo indebido y saldos a favor, concepto y diferencias, para que lo Ok. puedan considerar, ¿de Muy acuerdo? bien. Bien. Muy bien. Nos pregunta NB, dice, buenas tardes, maestro, duda, ¿puedo dar de alta en reciclo una persona física? Actualmente está como actividad empresarial y no ha facturado nada durante el año. A ver, está como reciclo,
Persona No, física me dice, come. dice, ¿puedo dar de alta en reciclo a una persona física? Actualmente está como actividad empresarial, pero no ha facturado nada durante este año. Sí, sin problema, sin problema. Pero yo no le veo sentido, Lalito, porque al final de camino, si está como actividad empresarial o como reciclo, pues debe de presentar declaraciones en cero, tanto de ICR como de IVA. Entonces no le veo sentido, pero de que puede sin tema, ¿eh? Además de que, aunque haya tenido declaraciones en cero, aunque Ujú. no haya tenido ingresos derivados de su actividad empresarial, de entrada ya tiene las obligaciones de la declaración anual para empezar. Exacto, exacto. Para Sí, empezar. claro. Sí. También nos preguntan, dice, si pertenezco al sector primario y tributo en reciclo y realizo operaciones con una persona moral, ¿debe retenerme el 1.25 de ISR tomando en cuenta que No, mis ingresos no rebasan no. 900,000? No, no. Ahí sí, definitivamente la respuesta es no, Lalito, que ese fue un tema muy, muy sonado en su momento, pero la misma regla miscelánea, a ver si te lo ubico ahorita, dice que si eres una persona física del sector agape y no rebasas 900,000, la persona moral no te tiene que retener el 1.25% de ICR, que en su momento fue un dato que la autoridad sí obligaba, ¿eh? Pero hoy por Sí, hoy no. perfecto, perfecto. Una aclaración, nada más dice Rocío, los socios no pueden ser recicos. Ujú. Dice Clara Luz, ¿cuál es el tratamiento fiscal? ¿Cuál es el tratamiento fiscal de los gastos de restaurantes en reciclo? Los Pero, gastos en restaurantes. Así pero es. para temas de IVA, Ah, a ver, adelante, toma el micrófono, con todo gusto, por favor, adelante. no, es que Sin pe- solo mi duda es cuál es el tratamiento fiscal para las facturas, los gastos en temas de consumo de restaurantes. Ok, ¿cuál es el tratamiento fiscal de los consumos en restaurantes cuando eres reciclo para efectos de Ajá, IVA? ujú. Sí, es Ah, correcto. A ver, ahí me perdí, Lalito, porque me distraje. no se preocupe, profe, dice, ¿cuál es el tratamiento fiscal de los gastos o consumos en restaurantes si soy Ujú. reciclo? Hablando específicamente del IVA. Del consumo en restaurantes, tratamiento fiscal como gasto o Así como es, ingreso. como gasto. Bueno, pues el tratamiento del consumo en restaurantes viene en el artículo 28, fracción 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que por cierto lo entendemos de manera incorrecta, Lo porque leemos mal. mucha gente dice que solamente es deducible el 8.5. No, porque si lo leen con detenimiento y lo pago con con tarjeta de crédito empresarial, yo puedo hacer deducible el total del consumo y desde luego el total del IVA que me trasladan como IVA acreditable. Ahora, si ese restaurante es reciclo, pensando que por ahí vaya la pregunta, ¿de acuerdo? No hay retención del IVA, pero sí hay una retención del 1.25 si le facturas a una persona moral. Hasta ahí el comentario, Lalito. Sí, sí, sí. Y yo creo que también se refiere a que recordemos que para efectos de personas físicas no consideras estas erogaciones como deducción. Sin embargo, para efectos del acreditamiento del IVA no hay ningún cambio. Tú sigues considerando el IVA acreditable. Ahora, depende mucho de cómo leas este artículo 28 en su fracción 8, porque tal cual puedes hacer deducible, si es tu criterio, el 8.5 o como defendemos el maestro José Antonio y tu servidor hacer deducible la totalidad, deducible y por ende acreditable el IVA, la totalidad de esa erogación o de ese consumo en restaurantes. Nos pregunta Abel, profe, jóvenes, no dejen de preguntar, ya estamos a 15 minutos de acabar el evento, les agradecemos mucho. Vamos a tener muchos eventos de este Qué tipo. rápido, ¿ah? De volada, vamos a tener eventos de este tipo precisamente para ayudarlos. De todos modos, el equipo de Núñez Bautista está poniéndoles en el chat los medios de contacto por si desean alguna asesoría, perdónenme por el comercial, pero se vale. Por si tienen alguna duda, si quieren alguna asesoría que más profunda, si quieren alguna capacitación o algo que tengamos un face to face directamente con la problemática específica que tengan, estamos para servirles. Nos comenta Abel, si me regreso desde enero, o sea, fui reciclo y por algo me tengo que regresar desde enero, ¿tengo que pagar también recargos y actualizaciones Sí, 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 definitivamente sí, sí. del impuesto que proceda? Claro. Dice María Campos, por favor, maestro, ¿podemos aclarar entonces?
¿Ningún tipo de socio puede tributar en reciclo, personas físicas, o si hay socios que pueden tributar Sí, como claro. Sí, reciclos? sí hay socios, pero insisto, volviendo con la regla miscelánea, Leito, pueden ser los siguientes. Pero son socios que estén en una SOCAP. ¿De acuerdo? Aunque les paguen rendimientos, ahí sí puede seguir siendo reciclo. Segundo, sociedad cooperativa también puede ser reciclo, siendo socios, o de una persona moral del título 3 siempre y cuando no se distribuya remanente distribuible. Y eso viene por regla miscelánea y no pierde la calidad de ser persona física reciclo. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Tenemos otras preguntas, bueno, varias preguntas, y dice Noemí Mendoza, buenas tardes, maestro José Antonio, felicidades por el tema. Tengo una duda. En la declaración anual del 2025 de una persona física, al momento de revisar las deducciones personales, no considero un honorario médico, el cual revisando, este doctor tributa bajo el régimen de reciclo. ¿Cómo podemos defender este tema? Realmente no sé si se pueda deducir. Agradezco mucho el comentario. Saludos. Bueno, te aclaro, contador o contadora, no recuerdo, Lalo. Noemí Mendoza. Este, Bueno, Noemí, te aclaro, Noemí, que los gastos médicos sí proceden como deducción en la anual, de acuerdo al artículo 151. Pero hay una situación que debes de valorar, entre muchas, que se pague a través del sistema financiero mexicano. Porque si tú la pagas en efectivo, el mismo sistema lo quita como deducción. ¿Me explicó? Entonces, ahí está un primer requisito. Segundo requisito, que sea ese gasto médico, ¿de acuerdo? Del socio, de los hijos o de la esposa, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no tengan ingresos mayores a una UMA elevada al año. Entonces, ahí está otro supuesto, ¿de acuerdo? Y uno más que hoy la autoridad lo está solicitando. Si no cuentas con la materialidad, porque muchos se van con la idea de que nada más tengo la factura del gasto médico y no tengo más y lo quieren hacer deducible. No, lo tienes que acompañar con las recetas, con los estudios, con los honorarios médicos, etcétera, para que proceda. De lo contrario, la misma autoridad te lo puede desechar. Entonces ahí tú te la juegas. Y si modificas algo que ya viene precargado, dice el mismo aplicativo, la autoridad se reserva el derecho de verificar cualquier dato que tú modifiques. Exacto, exacto. Muchas gracias, profe. Ya lo vamos a dejar descansar. Ya se escucha su No, garganta, ¿eh? Así que vamos Es que, 10 es que al minutitos igual que más. tú ando enfermito, pero espero que Sí, ya salga de esto. no, va a ver que sí pronto. También yo desde ayer andamos ahí mormados. Pero bueno, ya las últimas preguntas y reitero el agradecimiento a todos los que nos acompañaron. Entonces nos dice Andrés Miguel Ángel Martínez y lo saluda doble vez, profe, porque se equivocó y dice, buenas tardes, profe Toño y profe José Antonio. Está bien, profe Lalo. Profe Lalo, está bien. Dice, trabajo en una empresa de salones de eventos sociales y Sí, contratamos un servicio de luchadores, órale. donde ellos traían el ring. Mi pregunta es, ¿les retengo las dos terceras partes del IVA y el 1.25 de ISR? No, 1.25 si es reciclo, sí, ¿de acuerdo? Como Sí, actividad empresarial, pero la retención del IVA no aplica precisamente porque es una actividad empresarial, Lalito. perfecto. Hay que nos invita a las luchas el buen Miguel. Exacto. Perfecto, nos dice Rocío Lozano, soy reciclo persona moral. Qué bueno, ya entramos con personas morales. Dice, soy reciclo persona moral y tengo muchos anticipos de proveedores. ¿Hay Ujú. alguna opción que me permita deducirlos para pagar menos ISR? O es persona moral y ¿qué es lo que quiere, Rocío? Recibe y dice, o sea, ella es persona moral Sí, y le da muchos anticipos a sus proveedores. ¿Hay no. alguna opción para que me permita deducir esos anticipos para pagar menos ISR? No, no, No. no. Recuérdense todos, y de manera particular, Rocío, que el artículo 208 habla de las deducciones para reciclo persona moral. Y una de esas deducciones son las adquisiciones, los gastos, los pagos de seguro social, intereses, entre otros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si tú das un anticipo que para ti es un anticipo a proveedores, ¿de acuerdo? Cargo anticipo a proveedores con abono a bancos. Eso implica que tú afectes una cuenta de activo, ojo, y no se formaliza la operación. Y desde luego,
Lo más que te pueden dar es un CFDI de anticipo de clientes, pero el CFDI de anticipo de clientes, la persona que lo recibe lo acumula, pero tú no lo puedes deducir. Por lo tanto, si das muchos anticipos en ese orden de ideas, lamentablemente no procede la deducción. Lo más que podrías hacer, siempre y cuando te den el recibo de anticipos, acreditar el IVA, pero el gasto no es deducible. No es deducible, no, no es Exacto. deducible. Que ahí deberíamos de tener hasta un cambio de políticas. Claro, claro, claro. Dice Jazmín Uribe, buenos días. Solo quisiera confirmar el manejo de las personas reciclo respecto de los ingresos que recibo del extranjero. A ver, a ver, a ver, a Dice, ver, soy despacito, persona física. despacito. Sí, Sí, dice, solo quiero confirmar pero es cuál es el... persona física o persona moral, Lalo. No dice, dice, de las personas reciclo, no dice si físico o moral, respecto de los ingresos que recibo del extranjero. Pero Respecto de los ingresos que Jazmín, recibo. si por ahí nos escuchas, Jazmín, puedes con todo gusto abrir el micrófono o nos puedes escribir para aclararnos si te refieres a física o moral. Pero pues adelante, profe, el que le venga en primera ahí está Jazmín. Adelante, Jazmín. Hola, profes. Hola, Hola. Buenos profes. días. Buen día. Es que a mí me parece un poco increíble o sí, muy benéfico el tratamiento que tiene una persona física aquí en nuestro país que está Ajá. recibiendo ingresos del extranjero, porque al final el IVA pues es cero y solamente está pagando la retención por el ingreso que está recibiendo. Entonces, Ajá. así lo he tenido yo porque tenía como 3 personas que reciben ingreso de Estonia. Ajá. Entonces, pues los he Personas mantenido. físicas. Ajá, son personas físicas todos. Porque así la empresa está aquí. La empresa para la que trabajan está situada aquí en la Ciudad de México y les pagan de la empresa de Estonia, pero ellos están dados de alta como persona física reciclo. Pues mi punto de vista, Yasmín, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Bueno, casi tarde estoy, buenos días. Mi punto de vista es que si eres persona física, puedes tener ingresos de México o del extranjero sin perder la característica de ser reciclo, no hay problema. Y como tú bien dices, que si se acredita que es una exportación de servicios o de bienes, al final del camino, para efectos del IVA, de acuerdo al 29, pues está grabado al 0%. Entonces es una maravilla de aplicarlo, siempre y cuando es más, si son varias, siempre y cuando no caigas en una simulación, porque hay muchas hoy personas morales que dicen que para tener más deducciones crean 10 o 20 o 30 reciclos persona física, pero eso más allá del beneficio que estás cayendo en una posible simulación. Nada más valora en qué supuesto estás, Yasmin. Ok, Sí, hay regímenes gracias. fiscales que de entrada el reciclo les conviene mucho como es los doctores, o sea, no Exacto. tienen efecto en IVA y pagan solamente hasta 87,500 pesos por los 3,5 millones de pesos que reciban, así como de los ingresos del extranjero cuando se trata de exportación de servicios que están exentos de conformidad con el 9 de la ley del IVA, y en este orden de Ujú. ideas solo pagamos lo correspondiente al impuesto sobre la renta en tasa de reciclo, ¿de acuerdo? Claro. Perfecto. Gracias. Vamos con las últimas preguntas. Nos dice Darío Soto, profe. Saludos, Darío. Hola, Darío, qué milagro. Adelante. Dice, saludos desde Los Cabos. Eh, Dice, como siempre, muy profesionales en sus comentarios y los fundamentos expuestos. Ah, muchísimas gracias, mi estimado amigo. Dice NB, buenos días, excelente sesión. Saludos a ambos maestros. Si tengo un restaurante dado de alta en Recico, quiero facturar propinas, ¿sería exento o no objeto del impuesto en el CFDI? A ver otra Bueno, vez. muy buena pregunta. Sí, De acuerdo al artículo 18 de la ley del IVA, donde dice la base del IVA en materia de prestación de servicios, la propina, de acuerdo a la ley, sí sería parte del IVA, que quede claro. Sin embargo, ya lo mencionaba, el anexo 7 de la resolución miscelánea que nos habla de la normatividad interna, dice que como esa propina va a estar destinada a los trabajadores, por excepción no forma parte de la base del IVA. Ahora también hay un comunicado, hay más que comunicado, un convenio entre lo que es la Cámara Restaurantera, Hotelera y demás, que dice que las propinas que son salario del trabajador no van a formar parte del salario base de cotización, pero la propina per se
al devolvérsela al trabajador, se tiene que timbrar en los términos del artículo 99, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta y es un ingreso grabado al 100%. Excelente. Muchísimas gracias, profe. Pues jóvenes, ya estamos por terminar la sesión. ¿Hay alguna pregunta adicional, algún comentario o podemos ir cerrando la sesión? Esto también en consideración de la salud del maestro José Antonio. Entonces, el evento estaba destinado para ser de 1 hora, llevamos 1 hora 20, pero todavía tenemos 5 minutitos si hay alguna pregunta adicional. Así que, Yo nada más quiero comentar, Lalito, para profe, que adelante. no dejar pendientes. No recuerdo quién, pero preguntaba si hay retención de personas físicas agapes cuando se factura una persona moral. Y les dije que no. Y el fundamento está en la regla, si la quieren anotar, en la regla 3.1326. ¿De acuerdo? Pero debo de poner una leyenda en el CFDI. Los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en los supuestos de exención del artículo 113, letra E, noveno párrafo. Entonces ahí está el fundamento para que no proceda la retención. Listo. Pues maestro, profe José Antonio, saludos a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias por el evento del día, profe. Les avisamos a todos los presentes que vamos a estar haciendo más eventos de este tipo. Si ustedes les gusta este formato, tratamos de hacer un formato que pueda ir directamente a responder sus inquietudes, sus dudas y de alguna manera también de ir directo sobre la problemática. Entonces, si les gusta este formato, no dejen, por favor, de escribirnos en redes sociales, dejarnos sus comentarios. Mi equipo está poniendo en este momento las direcciones, los correos, los teléfonos para que nos puedan escribir y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Núñez Bautista Despacho. Así nos encuentran tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, así como seguir al maestro José Antonio González Castro en sus redes sociales. Profe, ¿cómo lo encontramos en sus redes sociales? Bueno, antes de contestarte, Lalito, yo quiero nada más puntualizar lo siguiente, de que hablando de redes sociales, ayer subí un videito ya en la tardecita, como a las 7 de la noche, y a esta hora ya llevo más de 30,000 reproducciones. O sea, yo agradezco a toda la audiencia que me sigue en mis redes sociales. Cuando mando fotos, me encanta que me manden like o corazoncitos. Y hoy me siento muy afortunado porque saludé a Darío Soto, gran amigo, Claro. de hace muchos años que está en Los Cabos. Espero que estés bien, Darío. Un abrazo. A Yasmín, gran contadora, que también tuve el privilegio de tenerla como alumna. A Tere, que es Tere Chávez, que es una de mis fans que está en todos mis eventos. Y desde luego a todo tu equipo también muy comprometido. Y desde luego a ti, Lalito, por la invitación. Yo quedo muy agradecido, muy contento y vamos a darle para adelante. Gracias, profe. La intención siempre es sumar y nosotros estamos agradecidos porque comparte no solamente el conocimiento, sino sus experiencias. Y nos comenta Joaquín, ¿podemos consultar la grabación? Claro que sí. ¿Saben dónde? Jóvenes, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en la página de YouTube, así como en las redes sociales del maestro José Antonio, que no nos las ha dado, ahorita nos las da, pero Ujú. nos pueden buscar en YouTube y ahí vamos a subir la grabación de estos eventos. En YouTube, Núñez Bautista Despacho, Facebook, Instagram y maestro José Antonio, por favor. Nada más con mi nombre, José Antonio González Castro, ahí me encuentran, tanto en Face como en YouTube, y ahí síganme, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos, equipo. Espero que les haya gustado esta sesión. Gracias, profe. Gracias, Un equipo abrazo a móvil. todos, Hasta feliz luego. día, hasta la próxima, saludos. Y Gracias. Gracias a presenten ti. sus Día, profe impuestos. Toño. Hasta Bye, luego. gracias. Un abrazo a todos y pórtense bien. Hoy es 17, paguen. Oye, muy bien, hasta la próxima, un abrazo a todos. Profe, gracias. Bye. Muchas gracias, hasta Gracias, luego. igualmente, saludos.